Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Este programa, ha sido previamente grabado. Como todos sabemos, mucha gente ha salido de San José, mucha gente está celebrando en familia, están reunidos en sus casas o se han trasladado a otros sitios. Así es que muy importante hablar de un aspecto que es poco sexy para nosotros y son los impuestos, la recaudación. Pero también tenemos obligaciones que cumplir y a mí me gustaría que las repasásemos ahora que nos acercamos al fin de año, porque si no las cumplimos a tiempo, esto es algo todavía más triste, pues tendremos un recargo mayor sobre nuestros bolsillos. Contamos entonces hoy con la compañía de dos amigos de la casa, don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, don Álvaro Retana, gerente general de GTI. A ambos le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo disfrutan diciembre? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí terminando el año con mucha ilusión de que el nuevo año nos llene de esperanza y de nuevos trabajos y nuevas cosas que hacer y que el país y el mundo pues mejore realmente. Excelente, listos para empezar un 2023 lleno de oportunidades, muy contentos en realidad. Qué bonito hablar de oportunidades, hablar de esperanza en esta época del año que es difícil para algunos cuando no tienen empleo o cuando se están viendo en situaciones económicas o de salud. Es muy importante recuperar la palabra esperanza y el mensaje de que todo será mejor, si tenemos fe, si le ponemos empeño y obviamente mucho trabajo. Por encima de todo, la salud. Claro, y pues también a todos los que nos escuchan, los emprendedores, pues que mantengan esa esperanza, mantener una empresa y ver a tantas familias que se alimentan tal vez de alguna idea de negocio, una panadería, un centro médico, una empresa como GTI que ya tiene 114 empleados, pues realmente se llena uno de buena ilusión, donde ve toda esa gente que genera la empresa para mantener ese grupo de familias. Y eso es lo que yo creo que todos tenemos que hacer. Ustedes son emprendedores, disculpe que lo interrumpa, claro. Don Alejandro, pero ustedes mismos iniciaron GTI ¿hace cuánto tiempo? 20 años. Vamos a cumplir 20 años exactamente. Ahora en mes de febrero próximo cumplimos 20 años de existencia. Pero el concepto era totalmente diferente. ¿Por qué no me cuenta un poquito el concepto con el que nació y el concepto al que llegaron hoy? Tenía una similitud a lo que hacemos hoy. Realmente esto tiene una historia familiar muy linda, ¿no? Por favor, compártala. Un hijo mío que tiene alguna necesidad especial, él me insinuó cuando yo hablar que teníamos una posibilidad de un negocio en una de las municipalidades del país de hacer gestión de cobro. Él me dijo, ¿qué es eso? Yo le expliqué que era agarrar el teléfono y llamar a la gente que debía y explicarle pues que tenía que cumplir con sus deberes tributarios y municipales en este caso. Y él me dijo, papi, ¿por qué no hace una empresa y me da el trabajo a mí? Y ahí nació la empresa. ¿Qué edad tenía en ese momento? Ahora tiene 39 años, creo. Y en ese entonces hace 20 años, exactamente. Hace 20 años. Un niño y ya vio la necesidad. Y él veía la necesidad de hoy sigue siendo empleado. Fue el primer empleado que tuvimos nosotros, antier, que hicimos la fiesta. Un día estos que hicimos la fiesta. Pues ahí se le hizo un pequeño reconocimiento porque realmente fue el primer empleado que tuvo GTI. Ya tiene 20 años de estar con nosotros. Pero así muchos. Tenemos empleados de 14, 15, 18 años. La verdad es que la empresa tiene mucha estabilidad. Nació así y posteriormente nos dimos cuenta el producto fue evolucionando. Hoy recaudamos dinero a través de las entidades bancarias y nos metimos en el negocio de la factura electrónica, que eso fue un negocio que vimos pasar, que los mismos clientes nos demandaban, nos decían, mire, si yo le doy a usted la factura o le doy los rubros que tiene que pagar el estudiante en un colegio, que era la colegiatura, el bus, el almuerzo, el regalo que iban a hacer
para uno de los muchachos que, ¿por qué si yo le doy todos esos rubros? Porque usted no me convierte en esto en una factura electrónica. Y ahí vimos pasar la posibilidad de un negocio. Nos comenzamos a investigar. En ese momento el Ministerio de Hacienda comenzaba a dar los primeros visos en el tema de factura electrónica, igual que una organización que se llama GS1, que hoy soy el vicepresidente, pero ahí comenzó el proceso, comenzamos a investigar, comenzamos a hacer viajes, nos recorrimos el mundo estudiando sobre el tema de factura electrónica y comenzamos a hacer un lobby para que esto fuera obligatorio, y se llegó el momento en que iba a ser obligatorio y llegó el momento, y yo creo que ha sido una gran ventaja para el país, no solo para la recaudación de los impuestos, sino para el ordenamiento que deben tener las empresas como tal. ¿Y cuándo Pues se le une don Álvaro? ¿De cuánto, Álvaro? ¿4 o 5 años? Más de 6 años. Más de 6 años, imagínense. ¿Eran amigos? ¿Se conocían? Nos conocimos en un proyecto en Dos Pinos. Un proyecto en Dos Pinos, ahí nos conocimos, Álvaro se acercó, el proyecto se acababa y yo necesitaba a alguien que me ayudara, que me metiera el hombro a hacer una yunta, y aquí está Álvaro, pues, muy contento de tenerlo a él en la organización, y la verdad es que ha asumido la gerencia general porque la organización ha crecido. Ya hoy estamos en Panamá, estamos en Guatemala, estamos abriendo República Dominicana, tenemos negocios como factura electrónica, una cosa que se llama recaudo de dinero a través de las entidades bancarias, que es con lo que le acabo de contar, lo que Manuel Alejandro nos ayudó a conformar, y hoy sigue, sí, mi hijo, y hoy sigue ahí trabajando con nosotros en ese tema. Y ahora tenemos un proyecto de pagos empresariales que es para que las farmacias, las ferreterías, las pulperías paguen a sus proveedores sin un trasiego de dinero, tratar de ser libres de dinero como tanto lo promueve el Banco Central y que nosotros lo respaldamos. Quiere decir entonces, si resumiéramos en lo que llevamos de programa esta historia de emprender, es muy importante detectar la oportunidad, donde surge la necesidad, detectarla, no verla pasar como si fuera una estrella fugaz, sino un poco atrapar la oportunidad, pero también perseverancia, ¿verdad? Porque no creo que haya sido fácil para ningún emprendedor el hacerse cargo de su negocio, el pagarle a tributación, el pagarle a la municipalidad, y sobre todo ahora que estamos en momentos en los que hay que ordenar la casa, debe ser difícil para emprendedores. Y es que la visión a futuro es muy bonita. Por ejemplo, para Costa Rica viene contabilidad electrónica. ¿Por qué viene? Porque ya está en México, ya está en Brasil, ya está en Chile, ya está en otros países. Y contabilidad electrónica es una forma que usa tributación para controlar los gastos. Básicamente, todos van a tener que presentar una contabilidad mes a mes a tributación. Esas oportunidades hay que verlas con suficiente tiempo de antelación, preparar los sistemas, ir teniendo una base de cliente para que cuando venga la contabilidad electrónica acá en Costa Rica, ya la empresa esté lista. Ya viene. No sabemos cuándo, pero ya viene. Tiene que venir. Hay cosas que en el mundo pues salen en otros lugares primero que aquí, pero tenemos que prepararnos. Y esa es la visión del empresario, y eso, ver pasar esa estrella y poner la mano y tomarla y tener la perseverancia. Usted dijo una cosa fundamental para un emprendedor: perseverar. Ahora bien, cuando hablamos de pagar nuestros deberes, de pagar nuestros tributos, mucha gente en casa, en oficina, en donde quiera que esté, puede preguntarse, ¿por qué yo sí pago mis tributos? ¿Por qué yo sí cumplo con mis deberes? Y aún así hay tanta evasión. Otros no cumplen con sus deberes y ahí están ahora, ¿verdad? ¿Qué le contestarían ustedes a esas personas que se preguntan, ¿por qué yo mes a mes pago mis deberes, cumplo con mis obligaciones y hay tanta evasión en nuestro país? Bueno, hay una responsabilidad social que todos debemos tener, eso es clarísimo. Cuando la gente me dice que yo no quiero pagar los impuestos, bueno, mucha gente nos acerca a nosotros y nos dice que yo no quiero pagar. Yo siempre le pregunto, ¿dónde se vacunaron? ¿Se vacunaron? Sí, me vacuné. ¿A dónde se vacunó? Y yo no quiero o yo no puedo, don Álvaro, don Alejandro. Yo no quiero, yo no puedo. O no puedo. Bueno, ya ahí es diferente el tema. ¿Eh? Pero si dice yo no quiero, que muchos no quieren, ¿verdad? Muchos no quieren. O creen que los impuestos son parte de la utilidad que se tiene.
Voy a poner un ejemplo. Si hay un profesional independiente, imagínense los oyentes, cualquier profesional independiente que se gana una cantidad de dinero para tener un buen vivir, debería pagar sus impuestos, pero entonces él, en lugar de pagar los impuestos, suma eso al buen vivir y vive en una forma excesiva. Y realmente no tiene la responsabilidad social que debe tener. ¿Y dónde estudió esa persona? ¿Dónde hizo su maestría? ¿Qué calles utiliza? ¿Qué servicios utiliza? ¿Dónde se vacunó? Todo eso tiene que ser, todos tenemos que ser conscientes de ese tipo de cosas. Sin embargo, usted tiene toda la razón. Algunas personas no pueden pagar, pero aquí hay una responsabilidad también gubernamental, que es poder poner los impuestos o poder poner las líneas de impuestos que realmente el pueblo puede pagar. Claro. ¿Y qué pasa con la evasión en nuestro país? ¿Se ha logrado ya combatir la evasión? Esos divillos que teniendo, simplemente no pagan. En algunas áreas, terrible. Y la verdad, uno se siente muy frustrado porque uno paga las obligaciones y sabe que otros están engañando al fisco, y el fisco a veces se hace el de la vista gorda. Y el ejemplo más grande es régimen simplificado. Una ley que tiene 25 años, que se creó cuando no existían calculadoras, cuando las máquinas para sumar eran máquinas a que había que darle vuelta a una palanca. Y entonces en esa época se creó una ley y dice, no, aquí la forma más fácil de que este segmento cotice es con base a lo que compran. Porque el que les vende es una empresa distribuidora grande que sí tiene cierta tecnología. Y eso se ha traducido hoy día a una evasión fiscal tremenda, que Tributación la conoce porque le hemos mandado notas contándole cómo ocurre la evasión, pero no han tomado acciones en el asunto. ¿Por el hackeo? No, realmente es por una situación de no sé. Voluntad política. Voluntad política, esa es realmente la definición exacta. Y es que el régimen simplificado tiene que existir. Tenemos que promover la pequeña empresa, pero lo que pasa el régimen, para que la gente nos entienda, cuando hablamos del régimen simplificado hablamos de la pulpería, donde trabajan la mamá, el papá y el hijo. Del salón de belleza, estamos hablando de la zapatería, estamos hablando de aquella tienda pequeña. La tienda muy pequeña. Las sodas, sí. La sodita donde nos vamos a tomar el Esos tienen que existir. Sin embargo, hay más de un vivillo que tiene sucursales aquí en San Pedro, tiene una en Escazú y tiene una en San Carlos, y dicen ser régimen simplificado. Y ya no son régimen simplificado, ya se sale de la estructura o de la reglamentación que existe en el régimen simplificado. Ahora viene una modificación, pero es una modificación más, es un maquillaje que le van a hacer, van a incluir otros sectores, pero no ponen el dedo en la llaga, no ponen el dedo en donde debe ser. ¿Y dónde debe ser? Es que el control ahora está en las compras. Entonces dejan el control fiscal a la conciencia del régimen simplificado y le piden, vea, todo lo que va a vender en su negocio, cuando usted compra, pida facturas a su nombre y luego con eso va a cotizar. Pero ¿qué pasa? Lo hemos visto. Hay negocios donde llega el camión distribuidor y un día le piden, sí, deme la factura a nombre del negocio. Pero el día siguiente le dicen, no, deme una factura a nombre de mi tío, a nombre de mi primo, a nombre de mi abuelo, a nombre de mi abuela. Entonces solo cotizan por la factura que pidieron a nombre del negocio. En ventas pequeñas, en soditas pequeñas, por ejemplo, una venta de tacos, uno a veces va a almacenes de distribución grandes, ejemplo como PriceMart, y ve compradores que salen llenos de salsas de tomates y llenos de platos desechables y con un carro grande. ¿Y por qué? Porque parte lo compran a su nombre y parte van a estos almacenes y no piden factura o piden factura sin nombre y compran lo demás. Entonces están cotizando en forma fraudulenta por una fracción de lo que venden. ¿Qué pasa? Que es una orden simple de tributación de cambiar eso y decir, no, vea, la factura tiene que ser universal, facture todo. Y vamos a hacer una comparación a ver si está cotizando bien, pero no han querido tomar esa decisión. Y hay, queridos oyentes, hay un antes y un después de la factura electrónica. Antes de la factura electrónica, las cosas se hacían en papel, se podía hacer muchas cosas no ordenadas, no dentro de la legislación. Hoy con la factura electrónica tiene
el país, tienen los empresarios y evidentemente tiene el gobierno, en este caso tributación, tiene una herramienta fuertísima, tanto así que se reconoce que después de la factura electrónica ha habido mucho más formalización de ciertos sectores y evidentemente también la recaudación de los impuestos aumentó significativamente. Pero aquí hay que luchar por un término, algo que venimos promoviendo desde hace mucho tiempo, no solo GTI en este caso, sino los demás productores o los demás proveedores de factura electrónica, y es el hecho de universalizar la factura. Es decir, que todo el mundo tenga que entregar factura, que todos tengamos que entregar factura, que no haya, yo no entrego porque yo soy régimen simplificado, yo no entrego porque lo que le estoy haciendo es un alquiler de 200,000 colones, entonces no necesito entregar factura. No, la factura tiene que ser universal, incluso cuando uno va a la municipalidad y paga los impuestos. A usted deberían entregarle una factura electrónica. Pues hay que exigirla. Pues hay que exigirla, pero sin embargo, como la municipalidad está exenta, entre comillas, de entregar factura electrónica, todo lo que le entregan a uno es una factura de papel. ¿Qué situación? O un recibo en papel. ¿Qué situación tiene esto? Cuando uno llega y le da eso al contador, el contador tiene que convertir eso en una factura electrónica. Es una cosa que se vuelve engorrosa. ¿Dónde está la solución? En universalizar, en decir todo el país, cualquier movimiento transaccional que se dé en el país debe ser respaldado por una factura electrónica, y hacia eso deberíamos ir, y hacia eso han ido los otros países que nos llevan avance en el tema de factura electrónica. Esto mejoraría la recaudación, porque a pesar de que el Ministerio de Hacienda anunció que había registrado la mejor recaudación tributaria de la historia en el primer semestre del 2022, esto a pesar del hackeo que afectó a la administración tributaria en abril, Tributación y los contribuyentes se vieron obligados a utilizar mecanismos alternativos, no solamente para recaudar, sino para declarar. Sí. Y bueno, muchos factores señalan a los diputados como gran parte de esa responsabilidad, porque una enorme parte de los problemas económicos del país se deben a una mala recaudación. Sí, definitivamente, la contestación es sí. Si se universaliza la factura, va a mejorar la recaudación fiscal. Y el gobierno lo tiene que hacer. El mismo señor presidente lo conoce. Él estuvo en el Ministerio de Hacienda. Él sabe el problema que se tiene, y él sabe la situación que se puede vivir y mejorar con el tema de la factura electrónica. Y el ejemplo es muy fácil. Hacienda nos dice que hay como unos 450,000 contribuyentes. Uh-huh. Y se calcula que hay 800,000 casas de alquiler. Y todas deberían estar obligadas a facturar. Entonces deberíamos tener 800,000 facturas como mínimo. Y no, solo hay 450,000. Entonces hay mucha gente que no está facturando, que está evadiendo impuestos. Las casas de alquiler son un ejemplo. El régimen simplificado con la fórmula que le dije es otro. Y por lo tanto, lo que pasa es que sí hay buena recaudación, pero pagamos justos por pecadores. Lo que decía yo al principio, ¿verdad? Claro. Es que el suelo no está parejo. El suelo no está parejo. Entonces muchos se quejan de que estoy pagando impuestos y el de enfrente no está pagando y los no impuestos. Es agradable ver eso, obviamente. Yo decía que este no es un tema sexy por la injusticia, no porque el tema no fuera correcto. El tema es el correcto. Claro. Lo correcto es pagar nuestros deberes. Pero la injusticia lo llena de un sinsabor. Imagínense el sentimiento que pueden tener los asalariados. Las personas que reciben un salario, sean en el gobierno o en la empresa privada, ellos sus impuestos no se los entregan, se los dicen, bueno, usted gana X cantidad, pero como le rebajé tanto impuestos, le estoy dando tanto, porque eso va directamente al tributo. Entonces quiere decir que ellos no tienen posibilidad de evadir. Aquí estoy haciendo un reconocimiento para todos los empleados públicos. Y la privados, verdad, porque privados, también nos deducen. Claro. Entonces, bueno, partamos por eso, el suelo no está parejo. No está parejo. Ahora, ¿fue la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas verdaderamente una ayuda para mejorar la recaudación? Esto a pesar de que, ojo, sectores como cooperativas y las municipalidades no están obligados en el uso de factura electrónica, y volvemos a que el suelo no está parejo. Sí, definitivamente eso fue el acicate, ese fue el punto, aquí para atrás y aquí para adelante. Vamos a ver, en esa ley, en el artículo número 2 se le dice a tributación, eso fue creo que en el 2016, si mal no recuerdo, en el artículo 2 dice, le damos a tributación, dicen los diputados,
diputados en ese momento dijeron, le damos a tributación 18 meses para que implemente los documentos electrónicos. Y entre paréntesis dice, esto como no lo estoy leyendo, pero lo estoy viendo imaginariamente, dice facturas electrónicas, notas de crédito, notas de débito, todo eso tiene que ser. Eso se hace, sale un reglamento posteriormente a la ley y ahí es donde se comienzan a hacer este tipo de excepciones. Bueno, el régimen simplificado no, y yo reconozco de que lo hicieron y lo hicieron de buena voluntad y lo hicieron bien. Tributación lo hizo bien en ese momento porque decía, esto no podemos entrar todos con factura electrónica porque se puede hacer un caos. Entonces agarraron ciertos sectores y fueron entrando. Yo creo que ustedes, los oyentes, y usted, doña Evelyn, se tienen que acordar de que claro, fuimos entrando en forma paulatina. Se logró entrar en forma... Hoy, después de varios años, ya esto está consolidado, esto se sabe cómo funciona. La gente, yo me sonrío cuando estoy en el supermercado y la señora de enfrente dice, yo quiero factura electrónica. Yo dije, yo participé de esa situación. Alguien está pidiendo factura electrónica. Nosotros hicimos una lucha interesante sobre ese tema. En estos momentos ya está consolidado. Yo creo que ya deberíamos dar un segundo paso. ¿Cuál es ese paso? ¿Cuál? Universalizar la factura. Okay. Universalizarla y entonces ya quitar esas excepciones. Cooperativas, municipalidades, régimen simplificado, tienen que entregar factura electrónica. Independientemente del monto que sea el alquiler, tiene que entregar factura electrónica. Y es que para que el suelo esté parejo, como bien lo dice usted, doña Evelyn. Volviendo a lo del régimen simplificado, que valga la redundancia, hablamos de la pulpería, del bazar, de la soda donde nos tomamos el café, en fin, estas empresas pequeñitas que tienen un máximo de ¿cuántos empleados? 5 empleados. Actualmente se está discutiendo en la Asamblea Legislativa un tema sobre este régimen. ¿Para dónde va y qué podría pasar? Sí, la discusión es para ampliar el régimen y también agregar nuevos tipos de negocio como los salones de belleza, las panaderías, algunos sectores que no están en el régimen que me parece muy bien que podamos ampliar el régimen. Eso hasta ahí está bien, pero lo que no se está tocando es el mecanismo de cómo se recaudan los impuestos del régimen. Sigue con la misma ley de hace 25 años. Imagínese. Con las compras, no con las ventas. Entonces ahí viene otro proceso que es controlar las ventas. Porque por todo lo que Álvaro explicó, en el sentido de que pueden perfectamente hoy comprar a mi nombre y mañana comprar el nombre de otro. Se trata de digitalizar todas las instituciones del Estado. ¿Esta sería una verdadera solución para una mayor y mejor recaudación? Definitivamente es un paso fundamental que tiene que dar el gobierno. Qué raro que hace años estamos hablando de un gobierno digitalizado, de un gobierno digital, sí, y no lo hemos logrado. Vamos a ver, nosotros nos reunimos con todos los candidatos, yo personalmente me reuní con todos los candidatos a la presidencia, todos absolutamente, hasta el señor presidente, el que hoy fue electo por el país. Y en su momento se les explicó, se habló de universalización de la factura, ellos dicen sí es necesario, vamos a hacerlo, pero el proceso es lento, no parece que no hay como una voluntad clara, definida. Dicen que se necesitan recaudar más impuestos, mas no necesariamente tienen una actitud positiva. Ahora, es raro que no haya voluntad, sobre todo si tomamos en cuenta que el presidente fue ministro de Hacienda. Claro. No he tenido la oportunidad de hablar con él en forma directa. Estamos tratando de conseguir algunos contactos por ahí para acercarnos y hacerle llegar nuevamente esta inquietud que tenemos, porque esto es un proyecto país, esto no es una cosa que porque nosotros queremos que se llama facturas, no, es que el país necesita hacer una mejor recaudación, esa es la queja permanente, necesitamos mejores calles, mejores escuelas. Yo sé que muchos han de estar pensando, bueno, ¿para qué quiere el gobierno? Para hacer cosas indebidas. No necesariamente, las cosas se hacen bien, este país está lleno de cosas buenas también y yo creo que esas hay que resaltarlas. La gravedad del problema con el régimen simplificado es que cuando ellos venden y cobran el impuesto de ventas. Uh-huh. Entonces yo voy y compro y estoy pagando el impuesto de ventas en la pulpería, en el salón, en el bazar, en la pequeña tiendita. Uh-huh. Ese impuesto de ventas, como ellos lo están pagando a tributación con base en las compras y no declaran todas las compras, entonces lo que está pasando al final es que ellos lo están cobrando a los clientes y se lo están dejando en la bolsa.
Entonces eso está creando un hueco fiscal bastante importante porque se calcula que en este momento son más de 60,000 empresas que están inscritas en ese régimen. Y aquí ampliamos también el tema en el lugar, en el restaurante, que sin ser régimen simplificado, siendo en el régimen corriente, o el médico, el abogado, o el ingeniero, o cualquier otro profesional que uno llegue y le dice, ¿quiere que le haga la factura? Eso no debería admitirse en estos momentos. Nosotros deberíamos pedir la factura porque él al final le dice a uno, bueno, eran 100,000 colones más el impuesto de ventas y si nosotros no obligamos o ellos no nos entregan la factura o nos dicen en la noche le va a llegar la factura o más tarde le llega o mañana, no sé si a usted le ha pasado, mañana le va a enviar la factura y la factura nunca llega, ¿qué pasa con ese impuesto, que ya pagué? Se lo deja la persona que me lo cobró. Se lo deja el restaurante o el profesional independiente que me pidió pagarle el impuesto del valor agregado, más no necesariamente lo reportó a tributación. Muy importante recordarle a la gente exigir educadamente la factura, ¿verdad? Si acaso no nos la dan de una forma espontánea, exigir la factura. Este 30 de diciembre toca el pago del tercer anticipo de renta. Vámonos a una pausa y le entramos a esto. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. Colombia, con un país en sintonía. Recuerde que estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Usted nos encuentra también en Facebook, en Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y no deje de visitar nuestra página de internet columbia.co.cr. Hoy estamos hablando de un tema que nos debe interesar a todos y es la recaudación y la evasión. Estamos en compañía del señor Alejandro Montalvo, presidente de GTI, y el señor Álvaro Retana, gerente general de GTI. Antes de la pausa, estaba yo diciendo que el 30 de diciembre toca el pago del tercer anticipo de renta. El pago parcial o anticipo del impuesto sobre la renta es una forma que tiene el Ministerio de Hacienda de percibir anticipadamente el impuesto sobre la renta. Ahora, ¿por qué nos conviene a nosotros pagarlo anticipadamente? Sí, es bien interesante porque es un cálculo que se hace previo con los presupuestos que tienen las empresas y lo que se estima es cuánta es la renta que se va a pagar durante el periodo. Creo que es muy sabio del Ministerio de Hacienda dividirlo en tractos. Y entonces eso se dice, pague el primer anticipo, el segundo anticipo, el tercer anticipo y después pague la liquidación y ahí paga uno lo que le haga falta. Y es que la empresa, si ordenadamente no va sacando poquito a poco lo que le va a tocar de renta, al final se le haría un monto tan grande que para muchas empresas sería complejo. Viene la cuesta de enero, todos los costos que tienen en diciembre de aguinaldos, de marchamos, lo del cierre fiscal, y todavía con esa cuesta de enero y sacar un monto total de renta que en realidad fue ganado durante el año es sumamente difícil. Por eso los contadores ordenados sí lo hacen bien y acostumbran pagar estos anticipos, de modo que ya cuando toca el pago de la renta se calcula una liquidación y solo se paga lo que haga falta, que generalmente es muy parecido a los anticipos anteriores. Entonces es una muy buena costumbre fiscal hacerlo así. ¿Significaría que el impuesto se paga en el transcurso del año y en diciembre se liquida la diferencia? Más bien en diciembre se paga el tercer anticipo y 3 meses después, en marzo, es cuando se liquida la diferencia. Bueno, pero por otro lado, habrá gente que tiene muchos gastos en diciembre y a lo mejor no le sobra para hacer este pago anticipado. Pues sí. Que los pagos que usted, don Álvaro acaba de mencionar, hay que pagar marchamos, hay que pagar aguinaldos. Siempre habría una recomendación sabia, es tener muy presente esta fecha e ir haciendo la buchaquita.
Claro, evidentemente pues la gente puede no pagarlo y lo paga 15 días después, 2 días, 20 días después con algún interés, pero lo correcto es como Álvaro lo explicó, hay que guardar, hay que hacer esa buchaca, hay que hacer ese tercer anticipo para que en marzo, cuando viene el cierre fiscal, cuando ya usted tiene que hacer la liquidación final, presentar su declaración, es decir, bueno, el 1 de enero al 30 de diciembre me gané tanto, hice tanto, me quedó tanta utilidad, tengo que haber pagado X cantidad, ya hice 3 anticipos, entonces el saldo que me quede es X. Es una buena recomendación el irse preparando y no dejar todo para el final. Sobre el cierre fiscal, don Alejandro, don Álvaro, cualquiera de los dos. Sí, no solo es buena recomendación, es que el flujo de efectivo es la principal herramienta que tiene el emprendedor. Si no logra armar el flujo de efectivo bien, la empresa prácticamente quiebra. Es así de grave. Sí, entonces esto es parte de esa educación fiscal que se ocupa. Y más que todo, si está pagando renta es porque tuvo ganancias. Porque si no tuvo ganancias, el pago va a ser 0. Entonces, si tuvo ganancias, pero no las guardó, quiere decir que las gastó en otra cosa, luego no va a tener cómo sacarlas en el mes de marzo. Nuestra educación, ¿cómo está en términos tributarios, financieros y de obligación? Vamos a ver, hay 2 cosas que me gustaría agregar a esto del flujo. El flujo es fundamental en los emprendedores. Sí. Fundamental. Cuando uno tiene una empresa grande que sea, o mediana, como en este caso de GTI, o muy pequeña, como el caso de una panadería que tiene 2 empleados, que tiene que comprar la harina todos los meses o todas las semanas, y tiene que comprar la mantequilla y todas esas cosas que se necesitan en una panadería para hacer repostería o el mismo pan. Uno puede proyectar en el transcurso del tiempo los meses que tiene que comprar más, los meses que tiene que comprar menos. Eso es una labor que debe hacer el emprendedor y ojalá con la asesoría de algún profesional contable, una persona que sentarse y ver cómo está el flujo de caja. Y evidentemente dentro del flujo de caja poner el pago de estos pagos parciales, porque de ahí es fundamental. Yo me acuerdo muy bien cuando daba clases y tenía ya en la Universidad Nacional el programa de un emprendedores que siempre decía, la mejor pastilla para dormir es tener el flujo de caja controlado. Porque si uno tiene el flujo de caja controlado, el emprendedor puede dormir perfectamente. Si no tiene el flujo de caja controlado, se comienza a despertar en las noches a pensar, ¿de dónde voy a agarrar la plata para comprar la harina el próximo semana o para pagar el pago parcial que tengo que hacer ahora en diciembre? Y si no tiene suficiente flujo de caja es porque el negocio definitivamente no va bien o porque la persona es desordenada. Las 2 cosas pueden darse, las 2 cosas, se da mucho las 2 cosas, se da mucho, el negocio no va bien o la persona es desordenada, pero el que el negocio no vaya bien no significa que el negocio no vaya a estar bien. Si el negocio no va bien, hay muchas herramientas, hay líneas de crédito revolutivo, hay apoyo de los inversionistas, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas formas de salir de un problema como eso. El problema está en la segunda pues, situación que se da, porque si uno es desordenado, ahí sí no hay, la solución es ordenarse o irse a trabajar como empleado. Pero ¿cómo hacer una proyección? ¿Cómo hacer una proyección si uno en realidad no tiene una bolita de cristal? Uno no sabe. Vamos a poner de ejemplo una panadería que le está yendo muy bien, pero que una semana después ponen una panadería a 200 metros. ¿Cómo hacer una proyección si en realidad el emprendedor no sabe cómo le va a ir? Emprender es una aventura. Bueno, lo que pasa es que son muchas las aristas que tiene el emprender. Sobre ese mismo ejemplo, yo proyecto qué voy a hacer en los próximos meses, pero lo tengo que estar revisando todas las semanas, tengo que estarlo revisando cada 15 días, cada mes tengo que hacer una revisión de esa situación. Si me pone una panadería cerca, tengo que tener un proceso de investigación para mejorar mi pan, para ser más efectivo, para entregar a domicilio, para generar un conjunto de ideas en donde mejore y la panadería que esté a los 500 metros o a los 200 metros no me vaya a afectar significativamente el flujo de caja. Y si me lo va a afectar, pues entonces hacer la disminución correspondiente y proyectarme en ver en qué cosas tengo que comprar menos. Tengo que comprar menos harina, tengo que comprar menos pan, tengo que en lugar de tener 4 empleados voy a tener 3. Todas esas cosas, todos esos ajustes hay que hacerlos. ¿Cómo se hace? Con una revisión permanente del flujo de
de caja. Y acompañados de un profesional. Y preferiblemente acompañados de un profesional, que es una mala costumbre que tenemos los emprendedores, especialmente los pequeños, el decir, ¿para qué necesito el contador? ¿Para qué necesito una persona que me asesore? No, siempre necesitamos profesionales acerca de nosotros, como necesitamos un médico, como necesitamos otro tipo de profesionales, ¿no? Claro, claro. Bueno, y hablando de prevenir, de tomar previsiones, también es importante recordarle a la gente la nueva prórroga para declaración de sociedades inactivas, que es el 30 de abril del 2022. Don Álvaro. Sí, han venido prorrogando esto, la verdad, bastante tiempo. Una sociedad inactiva, es como cualquier otra, pero mucha gente tiene sociedades donde tiene la casa, donde tiene la finca, donde tiene los carros metidas en sociedades, con la creencia de que antes, con las leyes anteriores, si uno quería traspasar o vender una propiedad y la tenía en una sociedad, prácticamente le firmaba las acciones y se las daba a otra persona y ya. La ley cambió. Entonces ahora prácticamente el costo de traspasar una sociedad es muy parecido si está a nombre de una sociedad o si está a nombre de una persona. Hay en la ley algo que nos dice cuándo ocurrió el traslado de la sociedad, y aunque estén de ese bien que está en la sociedad, y aunque esté en una sociedad, hay que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es más recomendable? Disculpe que lo interrumpe, que esté a nombre de una persona o de una sociedad. Es muy parecido, va a depender de la persona. Si está a nombre de la sociedad, tiene ciertos costos adicionales, porque la sociedad paga cierta cantidad de impuestos, la sociedad tiene que llevar unos libros contables, tiene que tener unos registros legales, entonces tiene un costo más grande. Pero va a depender de la persona. Si es un empresario que tiene muchas propiedades, es muy posible que lo mejor sea tenerlas en diferentes sociedades, porque son parte de los activos que él maneja como patrimonio y como parte de un negocio. Si son las propiedades que uno tiene para vivir, su casa o su carro o lo que es personal, ahí más bien a nombre propio están sin ningún problema. Y vale la pena recordarles a nuestros oyentes que la presentación de esta declaración sobre las sociedades inactivas no solo tiene como objetivo el cumplimiento de la ley de lavado de dinero y la lucha contra el fraude fiscal, sino también evitar que se oculten otras actividades comerciales. Sí, es correcto. Hay que entrar y lo que uno tiene que decir es, bueno, ¿cuáles son los activos que tiene la sociedad? Entonces ahí tiene que declarar, tiene esta casa, la casa tiene este valor, tiene esta finca, tiene este valor, estos lotes, pero además, ¿quiénes son los beneficiarios finales de esa sociedad? Y esos dos son los principales rubros. Y si tiene algún crédito, también tiene que ponerlo, es decir, activos, pasivos y beneficiarios finales. ¿Y si la sociedad está inactiva? Eso es para sociedades inactivas, porque si estuviera activa, todos los meses tiene que presentar la declaración y ya eso debería estar actualizado. Ok. Pero son muchos meses, muchas veces que sea... ¿Y por qué? Porque sea, por dicha, ¿verdad? Pero ¿por qué se ha hecho la prórroga? La verdad no tengo la razón exacta, pero eso, a título personal, le digo, eso da una sensación de que no están haciendo las cosas de una forma correcta, ¿no? De esto deberían haber puesto una fecha. Si se dan algunas dificultades, pues entonces cambiarla, pero ya esta es como la tercera o cuarta vez que ¿Qué tanto afectó el hackeo en este sentido? Es como la excusa perfecta. La pandemia y el hackeo son las excusas perfectas para todo lo que no ha funcionado. Para esto no afectó el hackeo, los sistemas están funcionando y en este momento uno, si tiene una sociedad inactiva, puede hacer las declaraciones y ponerla al día sin ningún problema. Ok. Se puede hacer ya se puede declarar la sociedad inactiva. Lo que ellos han venido prorrogando es la obligatoriedad. Pero en forma voluntaria ya se puede hacer. De lo que ustedes esperan para el 2023 o lo que podemos esperar en lo que es recaudación y evasión, ¿qué tanto es responsabilidad de los diputados y qué tanto no les compete a ellos y es únicamente responsabilidad de Hacienda? A mí, yo he tenido conversaciones con algunos diputados sobre el tema, sobre esta situación.
Ellos le han hecho llegar en cartas al señor ministro, le dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hagamos algo? ¿Necesita que le ayudemos? Yo creo que aquí hay más responsabilidad del ministerio como tal, la actitud la puede tomar el ministerio, la decisión la puede tomar el ministerio a través de reglamentos que ya existen. Recuerde muy bien de que hay una obligatoriedad de facturar electrónicamente que nace en una ley. Esa ley es regida por un reglamento. En ese reglamento es donde se comienzan a hacer excepciones en su momento bien hechas, porque era para no entrar en el 100%, pero en estos momentos ya no justificables. Y yo estoy seguro de que del mismo escritorio del señor ministro podrían salir algunas directrices que van a mejorar la recaudación. Y es que el mejorar la recaudación, insisto, no es para que la gente tenga la obligación de pagar más, sino únicamente para que el piso esté más parejo, como dice usted, para que todos los que tengamos que pagar, paguemos, y para que seguir con los beneficios que el país da a través de esa recaudación de impuestos. Ahora, como dice don Alejandro, la principal responsabilidad la tiene el Ministerio de Hacienda. Y si quisiéramos soñar a futuro, podríamos pensar en una responsabilidad también de los diputados, porque el ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. Hay unos estados que han legislado para que los gobernantes no puedan gastar más de lo que está en presupuesto. Entonces son estados que no tienen deudas, viven al día, no pueden gastar más de lo que le entran. En cambio hay otros estados en el mismo Estados Unidos donde esa ley no existe y pueden endeudarse. Y ahora hay una situación bien complicada en Estados Unidos con estados sumamente endeudados, cargadísimos de impuestos que no pueden salir adelante, y otros estados con las finanzas muy sanas. Entonces, si quisiéramos soñar, una segunda responsabilidad dentro de algunos años podría estar también en la parte legal, promoviendo que Costa Rica sea un estado donde ese gasto esté restringido y los gobiernos no puedan endeudarse más de lo que les entra en presupuesto. Pagar impuestos es complejo. Sí. Muy complejo, es decir, comenzando porque hay que hacer declaraciones muy complejas, muy complejas para el ciudadano, muy complejas incluso para el contador en algunos casos. Yo creo que eso es una parte también que ahí sí hay una responsabilidad también del ministerio. Eso debería simplificarse. Debería permitirse hacer levantamiento o sea, entregar la declaración de impuestos, entregarla en una forma mucho más ágil. También soñando en algún futuro muy cercano, si el ministerio quisiera, podríamos comenzar a hablar de declaraciones presuntivas. ¿Para qué me piden a mí cuánto facturé si ellos saben cuánto facturé? ¿Para qué me piden a mí cuánto gasté si ellos saben cuánto gasté? ¿Cómo? Bueno, con las facturas que se emiten y las facturas que se reciben. No, y con la digitalización, que esperamos que no llegue demasiado tarde, ¿verdad? Más sabrán. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que dicen, yo no voy a cancelar mis deudas porque prescriben? Sí, es que hay una realidad, hay una prescripción también. Aquí tengo una anécdota, y es que un día me encontré con alguien ahí en el supermercado que me conocía y me dijo, mira, qué dicha que te veo, vos que sabes de este tema. Yo tengo 8 apartamentos, los 8 apartamentos tengo que facturar. Yo le expliqué, mire, es que los apartamentos hay que facturar y además eso pertenece a una sociedad. Y después de tratar de perder el tiempo ahí, mi señora siguió caminando haciendo las compras correspondientes. El señor me dijo, no, pero yo no voy a facturar porque mi sociedad está inactiva. Y yo dije, ¿cómo? Sí, es que el edificio está a nombre de una sociedad y la sociedad yo la tengo inscrita como inactiva. Entonces esa sociedad, ¿quién me la va a controlar? Nadie la va a controlar. El señor primero me hizo perder un rato de mi tiempo tratando de explicarle por qué él iba a hacer lo que él quería. Pero yo al final le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? Está durmiendo usted en un barril de pólvora. Un barril de pólvora bajo la cama. Uh-huh. Si a usted, por casualidad o porque la tributación se pone serio en el tema, le llegan y le tocan la puerta y le dicen, mire señor, es que usted tiene tantos años y ya investigamos y tiene que pagarnos, qué sé yo, voy a inventar el número, 30 millones de colones en impuestos, usted va a dejar de dormir y va a comenzar en una angustia impresionante. Pero es cierto o no que las deudas prescriben. Es cierto, ¿sí o no? que sí prescriben. Sí prescriben, claro, sí prescriben. Entonces, hay una prescripción legal de las deudas. Sí, claro. Ok, después de 5 o 10 años,
Entonces, mucha gente podría estar diciendo... Está jugando con eso, Pues jugando y jugándosela, porque también hay una realidad. Vean, pero también hay una realidad, don Álvaro y don Alejandro. La vida en Costa Rica está muy cara. El alto costo de la vida sí, estoy de acuerdo. ha hecho que muchas personas, aun queriendo, no puedan honrar sus deudas. Y yo he escuchado también, al igual que ustedes, decir, de igual van a prescribir. Yo mejor me espero. Y les pongo un ejemplo. Hay una ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para que prescriban las deudas de los empleados independientes en la caja. Ajá, cierto. Entonces, a ver, yo sé, se pierde el sueño, pero de ahí es que la vida está muy cara y eso no lo podemos dejar de ver. No, hay una inestabilidad a nivel global en el tema. Es una cosa muy compleja. Es decir, producir 1 kilo de papas, no sé cuánto le está costando a un agricultor. No sé. Y viene y lo vende en muy bajo dinero. El supermercado le carga una buena cantidad de dinero. Usted va y lo compra y el supermercado se deja una buena utilidad y al agricultor apenas le llegan o los costos o menos de los costos. Dígame si eso no es injusto, no es injusto. Claro que es injusto. ¿Y a dónde podría estar la solución? En legislación, en tener un gobierno que sea mucho más equitativo, que trate de controlar toda esa trazabilidad que tienen que tener los productos y los servicios. Y esto tiene que ver con los impuestos, evidentemente. Uh-huh. Yo lo que sí diría es que la gente debería ser consciente y el que puede pagar, que de verdad lo pague. Y el que no puede hacerlo, pues la verdad es que debe tener la conciencia correspondiente o la sinceridad para acercarse a donde debe y decir, bueno, ¿qué hago? No puedo pagar, ¿no? Don Álvaro. Sí, como estrategia fiscal está muy bien la prescripción de deudas, porque hay gente, primero, que no estaba enterada de la ley, que no sabe lo que pasó, que tiene una gran deuda y que no la puede pagar, pero que sí puede empezar a pagar de aquí en adelante. Entonces está bien que le limpien ese expediente y empiece de nuevo, yo lo veo muy bien. Y es que es lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que está pasando. Y lo malo es que sigan con la mala costumbre. No, es una costumbre que tal vez no sea la mejor, pero es lo que hay. Porque si contraponemos una realidad económica para muchos holgada y para muchos apremiante, de ahí esos que la ven apremiante podrían decir, no puedo pagar y mis deudas prescribieron. Y si prescribieron, a ver, no voy a ir a pagar. Claro. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por 3 razones. Don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, don Álvaro Retana, gerente general de GTI, una reflexión final acerca de esto que hemos conversado. Hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de responsabilidad social, recaudación tributaria, cierre fiscal, obligaciones tributarias y también una realidad que son las prescripciones. Una reflexión final, su cereza en el pastel, ¿por qué la pone, don Alejandro? Mi cereza en el pastel es, bueno, primero porque Dios nos dé paz y nos dé tranquilidad y salud a todos los oyentes, a mi familia, a todos los empleados de GTI, a todos los clientes de GTI. Pero yo creo que aquí le debemos pedir a Dios de que nos dé un mundo mucho más equitativo, que nos dé un país mucho más consciente y que todos cooperemos por crear un Costa Rica mucho mejor y que el 2023 realmente crezcamos como país, como personas, como familias y que tengamos un buen año. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y me gustó mucho su anécdota personal acerca de cómo se creó GTI, porque viene de una situación emotiva, ¿verdad? También, claro. De la pregunta de un hijo y la respuesta que da un padre. Adelante, don Álvaro Retana. Sí, la cereza sería por un 2023 muy positivo. En realidad yo veo un 2023 donde estamos saliendo de la pandemia, donde la gente se siente contenta, con mucho optimismo, y esperamos lo mejor para el próximo año. Mi cereza en el pastel también va orientada a que el que puede pagar, pague, honre sus obligaciones, por lo que ustedes mencionaban, mejores calles, una caja del Seguro Social más eficiente, un país que tenga más músculo para brindar oportunidades. Y el que no puede pagar, pues que busque una alternativa, que espero que siempre la haya para aquellas personas que no pueden,
para honrar sus deudas, ¿verdad? Para que puedan también de alguna forma ser contribuyentes, porque todos tenemos el deber de contribuir para un mundo mejor. Muchísimas gracias, un feliz año a ambos. Gracias, Dios le bendiga, muchas gracias a usted. Y seguimos escuchando el programa que tienen ustedes en Colombia, Cuentas Claras. que es los... Jueves a las 11 de la mañana. Estaremos Con pendientes. mucho cariño lo hacemos. Cuentas Claras, chocolate caliente. Que tengan un excelente año. Muchas gracias. Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Una producción de Noticias Colombia.